doctor Walter Gómez. ¿Cómo le va, doctor? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, Sol? Bien, bien, acá estamos. Bueno, cuando comenzamos siempre nosotros adelantamos los temas que vamos a estar charlando y en el día de hoy, bueno, el tema de mala praxis médica en diferentes cirugías, y hay varios casos como para ir desarrollando. Así es. Bueno, cuéntenos un poco el caso de un deportista. El que fue el tema de lo del riñón. Hay varios casos. Sí. Esta semana fue el boom. Fue la señora que le sacaron un riñón. Exacto. Y le ahí sacaron estamos. el riñón sano, no el que tenía el tumor. Ese es un caso de mala praxis. Obviamente hay un caso que está en todos los medios. ¿Qué pasó con ese caso, el de la mujer que le sacaron? Está todavía en veremos qué va a pasar. Es una nota reciente, está ahí. No sé cómo quedarán los expedientes judiciales después. Uno trata de no hablar directamente de lo que ocurre adentro de un expediente porque claro, en realidad no lo conoce. Creo que hay mucha gente hablando de más con estos temas, demasiada. Por eso las informaciones son contradictorias y muchas veces muy erróneas. Como es el caso de lo de Silvina Luna, que recién estábamos hablando fuera de cámara y decíamos que depende el medio, la red social que uno consuma, es como que todo el tiempo va mutando la información y hay algo que es cierto y obviamente hay un montón de cuestiones que o se están exagerando o también se va desvirtuando lo que es la información. Es habitual, es habitual. Lo cierto es que hay requisitos, hay recomendaciones para hacer en esta materia. Si uno tiene que hacerse una práctica quirúrgica, lo primero que vamos a decir es que en general, después, la justicia diferencia entre lo que es una práctica quirúrgica que tiende a reparar, que tiende a tratar de sanar, y una práctica quirúrgica por embellecimiento. Claro. La justicia es mucho más dura en aquellas prácticas quirúrgicas que apuntan al embellecimiento, a la corrección de pequeños defectos que tienen que ver generalmente con la imagen de una persona. De todos modos, hay requisitos comunes. Usted sabe que cuando uno se somete a una práctica quirúrgica, lo que debería hacer el profesional es informarle adecuadamente. Nuestro Código Civil y Comercial lo exige el consentimiento. Ese consentimiento informado tiene primero que ser completo, detallado. Tiene además que ser, y lo es, perfectamente revocable en cualquier momento. Es decir, yo no quiero más. Y uno puede echarse atrás. Bien, incluso, obviamente, hasta antes de la cirugía. Hasta un momento antes de la cirugía uno puede echarse atrás. Y además, cuando se discute y se interpreta, tiene que ser de interpretación restrictiva. Es decir, yo no puedo imaginar que porque el consentimiento diga algo me autoriza a cualquier otra cosa o demasiado amplio. Siempre hay que ir a lo que dicen las propias palabras del consentimiento. Tal es así que más allá de esto que digo, el propio Código Civil después sigue estableciendo requisitos. Es decir, antes de someternos a una práctica quirúrgica, nos deben informar adecuadamente, detalladamente, sacarnos todas las dudas, los temores, pero esto además debe quedar registrado, porque es parte de la historia clínica. El consentimiento debe formar parte de la historia clínica, algo que no estábamos muy acostumbrados en general. Se hacían firmar papeles en blanco y así aparecen en los juicios después. El consentimiento informado, pero con alguna palabra, relleno, no. Tiene que ser un consentimiento donde alguien haya expresado su voluntad y haya quedado claro qué era lo que se quería hacer, cuáles eran los riesgos posibles, cuáles eran las alternativas, las expectativas del resultado. Y aquí me voy a detener. En esta materia de la mala praxis o en la materia, vamos a ir por el otro lado, en la materia de la práctica, de las buenas prácticas, y las expectativas también, hay requisitos. Los profesionales, en general, de este tipo de materias, lo que se proponen es hacer todo lo posible. A esto se le llama la obligación de medios. Ellos tienen la obligación de usar todos los medios posibles para que las cosas salgan bien. Pero indudablemente no pueden asegurar el resultado como si uno contrata un transporte.
contrato un viaje de aquí a Córdoba, obviamente tengo asegurado el resultado. Si por algo no se diera, tengo derecho a reclamar. Bueno, vamos ahora, ¿qué pasa con la medicina? ¿Qué pasa con la profesión de abogados? Con tantas otras, donde no se puede asegurar el resultado. Claro, con la medicina estética por sobre todo, porque debe pasar que una mujer o un hombre, porque es de ambos sexos las operaciones, ves un ideal, ya sea porque es un cantante, un famoso X, entonces uno quiere o la nariz o el cuerpo y demás, y obviamente a lo mejor el cuerpo de uno no va a quedar así, Claro. o la fisonomía. En principio, si bien nuestra jurisprudencia en algunos casos los considera como obligación de resultado, ¿saben cuándo? Cuando a uno le aseguran que sí, va a quedar así o va a pasar esto o lo otro. Cosa que realmente no puede asegurar, porque no se sabe cómo va a reaccionar el organismo, no se sabe qué va a pasar después, cómo va a ser el postoperatorio. Entonces, lo que debe comprometerse, y aquí viene la cuestión, el profesional, es hacer todo lo posible, y nosotros debemos interpretarlo así. Ahora, ¿qué pasa si nos dan publicidad o folletos que nos dice que todo va a quedar bien, que va a quedar perfecto, 100% de exactitud? Esto decía algún folleto. En realidad, ese folleto después sirve como prueba para comprobar que nos han mentido. Y es tan importante como el consentimiento. Como publicidad engañosa. Claro, porque es parte del derecho a la información. Claro. Entonces, si yo te digo, no, ¿qué querés? La nariz de, no sé, alguna famosa, y te digo, y te va a pasar esto, y te garantizo en la publicidad, aunque después en el consentimiento te haga firmar un consentimiento que hay que leerlo. La letra chiquita, por sobre todo. Sí, pero no tan chiquita, a veces ni siquiera lo leemos. Y hay contradicción. Evidentemente la publicidad te va a servir para discutir que en realidad asumió un resultado. Claro. Porque ¿cuándo sí hay obligación de resultado? Cuando el profesional la asume. Y esto rige, por ejemplo, un abogado. Si un abogado garantiza el resultado de un pleito, cosa que no depende de él, depende de muchas circunstancias, él se puede comprometer a hacer todo lo posible, a utilizar todos los medios adecuados, a presentar los mejores escritos, pero el que va a resolver es un tercero. Claro. Entonces no puede garantizar el resultado. Tal cual. Pero sí lo garantiza nuestro Código Civil. Dice que en ese caso se va a entender como una obligación de resultado y deberá responder. A raíz de esto, nosotros solemos dar una serie de consejos, tanto para quienes escriben los consentimientos informados, como para aquellos que lo leen. El consejo más simple es, cuando estás leyendo un consentimiento informado, pedí por favor que se ponga cómo van a actuar si el resultado no es el esperado o el previsible. Nunca pasa eso. Nunca pasa eso. No, nunca. Pero lo aconsejamos, lo hemos aconsejado. Sí, te van a devolver parte del dinero, obviamente hay gastos que son fijos y que uno se expone también. ¿Cómo van a actuar ante eso? Todo este tipo de cosas, esta especie de catálogo de consejos, los vamos a ampliar. Pero también es cierto que esto ocasiona dos tipos de responsabilidad. La responsabilidad civil de las que estamos hablando, pero también hay una responsabilidad penal. Porque estamos hablando, en el caso de las prácticas quirúrgicas, estamos hablando de lesiones, en principio culposas, o hasta homicidio culposo. Tal cual. ¿Y qué implica esto? Lesiones en sus tres facetas, ¿no? Lesiones leves, graves o gravísimas. Y tener en cuenta que el culposo, cuando nos referimos a lesiones u homicidios, tiene que ver con la falta de diligencia, que le llamamos negligencia. Cuando hay negligencia, falta de experiencia, de expertise, cuando hablamos de la impericia, cuando no somos expertos, y la imprudencia, cuando somos unos temerarios, que no nos importa nada, que hacemos una operación en un galpón, en
no en un quirófano, no en un lugar habilitado para realizar esto. En un departamento, en una casa. Y después vienen los problemas. Entonces, 3 elementos clave son la impericia, la imprudencia o la negligencia. Pero además, nuestro código agrega la violación de las normas reglamentarias. Cuando una actividad tiene reglamentos, protocolos, y no se cumplen esos protocolos, también podemos entrar, ahí evidentemente y claramente va a haber toda responsabilidad civil, pero también en responsabilidad penal. O cuando no respetamos los deberes de cuidado. Cada profesión tiene una serie de reglas del arte de cómo deben llevarse adelante. Cuando no las respetamos, podemos encontrarnos incursos en responsabilidad civil o en responsabilidad penal. Y esto es lo que hay que analizar en todo este tipo de casos de los que estamos hablando, que hay muchos, están llenos los tribunales, y que además debo decir que creo que van a seguir habiendo, porque desde que el hombre es hombre pasan estas cosas. Y van a seguir pasando, indudablemente. Doctor, muy amable, bueno, un gusto como siempre tenerlos con nosotros. Bueno, el miércoles que viene lo esperamos con algún otro tema como estos, ¿no? Que son cotidianos, que tal vez ahora está en boga de todos el tema de Silvina Luna, pero que siempre hubo casos de malas praxis de diferentes índoles, que va a seguir estando, y que aquellos que, en el caso de la cirugía plástica y demás, tener cuidado a la hora de contratar. Así es, informarse adecuadamente. Tal cual, esa es la clave.